Bienvenidos, esto es El Desafío Energético. Nuevamente nos encontramos para hablar de la energía, eso que hace que todo funcione, y estamos con algunos expertos, un panel con el que vamos a hablar de muchos temas. Y vaya así, aproximándose el invierno, tenemos muchos temas para hablar. Fernando Marengo, economista jefe del estudio Arriazu, trabaja con Ricardo Arriazu, que ha estudiado muchísimo, entre otras cosas, el potencial del proyecto Vaca Muerta. Verónica Gese, exsecretaria de Energía de Santa Fe y consultora del sector. Y Claudio Cuña, country manager de Enel Argentina. Gracias por estar con nosotros, Claudio. Arranco por Fernando y un tema simple. Hablemos de la matriz energética argentina. ¿Cuáles son los desafíos con dos temporalidades, ¿no? El corto plazo de las urgencias argentinas y las tendencias mundiales que hablan de transición hacia otras matrices y hacia otras fuentes de energía. Fernando. Muchas gracias por la invitación. Cuando me invitaron pensaba el nombre de la charla y creo que básicamente el tema energético es la metáfora de un país que vive desaprovechando oportunidades. Cuando uno ve el potencial que tiene Argentina, la verdad que tiene un gran potencial tanto en hidrocarburos como en energía eólica, fotovoltaica, hidráulica y nuclear. De hecho, hace un par de años, como decía Carolina, le dedicamos mucho tiempo en el estudio a estudiar el potencial de Vaca Muerta, porque en realidad lo que nos preocupaba era el desarrollo de Vaca Muerta, lo que podía generar como lo que se llama la enfermedad holandesa, que el desarrollo de un sector tan rico pudiera generar problemas de competitividad en otros sectores, incluso como el sector agropecuario en Argentina. En su momento, cuando hacíamos las evaluaciones, veíamos que el potencial que tenía Vaca Muerta equivalía a más de 10 PBI argentinos, 3 veces el stock de capital del país o 150 años de campaña agrícola, como para tener una idea del potencial. Ahora bien, en vez de estar hablando de ese potencial, estamos viviendo claramente consecuencia de la improvisación como país, un faltante de divisas que en parte se explica por el problema de la dinámica energética coyuntural. Cuando vemos Argentina de tener un superávit comercial energético en el año 2006 de 6.000 millones de dólares, pasó al 2014 a un déficit de 8.000 millones de dólares, con lo cual en esos 8 años se perdieron casi 14.000 millones de dólares de divisa. Después, la buena noticia es que cuando los incentivos y las políticas son las correctas, rápidamente nos convertimos en exportadores netos. Y creo que como ejemplo, cabe mencionar lo que pasó entre 2014 y fines del 2020, en los cuales Argentina pasó de ese déficit de casi 8.000 millones de dólares a un superávit de 1.000 millones de dólares en la balanza comercial energética. Hoy, nuevamente, en los últimos 12 meses, estamos en un déficit comercial energético de 1.200 millones de dólares, justamente en el momento que estamos hablando de una escasez de divisa que enfrenta el país. A esto le tenemos que sumar una segunda derivada, que es el impacto fiscal que tiene esto. Como país decidimos subsidiar el consumo energético, lo cual, además de importar 7.000 millones de dólares de energía, tenemos un impacto fiscal de casi 12.000 millones de dólares, que básicamente son los subsidios que genera el gobierno nacional al consumo de energía. Esos 12.000 millones equivalen a más de 3 puntos del producto, en un país que está tratando de reducir su déficit fiscal en 1,5 puntos. Bueno, gastamos 3 puntos del producto en subsidiar la energía, en generar incentivos incorrectos que no favorecen la producción. Y como no favorecen esa producción, claramente es un círculo vicioso que terminamos con el déficit de divisa y sin poder explotar la potencialidad del país. Para terminar, nosotros venimos planteando hace tiempo que Vaca Muerta era una oportunidad, claramente por este cambio en la matriz energética que estás mencionando, que es gradual a manera mundial, pero no solamente es gradual, sino que creo que le permite al país una ventana de unos 30 años para hacer la explotación del potencial de hidrocarburos que tiene, pero creo que en el caso puntual de Argentina no solamente es una oportunidad la explotación de los hidrocarburos, sino es una necesidad. Cualquier proyección que uno quiera hacer del país de un crecimiento sostenido de mediano plazo, vamos a ver que si no explotamos ese potencial que tiene el país, claramente vamos a terminar con un problema de faltante de energía y ese potencial de crecimiento al cual deberíamos aspirar como país va a terminar truncado. Verónica,
¿qué lecciones podemos aprender? Terminé, te digo algo, exhausta con la enumeración de un poco de los males argentinos o la paradoja argentina, ¿no? Que es ese espacio de oportunidad y también ese ciclo de desaprovechamiento, de oportunidades perdidas y también de mucha frustración, ¿no? En términos de lo que el sector podría traer. ¿Qué lecciones podemos aprender, Verónica, del escenario mundial, donde hay otra temporalidad, se está moviendo velozmente hacia otra composición de matriz energética? Bueno, primero yo creo que el contexto en el que en Argentina se está moviendo ha cambiado, obviamente, pero como vos decís, venimos arrastrando errores desde hace muchísimos años, eso es innegable, y creo que hay que trabajar en modificar esos errores, primero entendiendo que el sector energético es un sector que define a la sociedad en todo el mundo. Cada país es definido por su sector energético, la energía define el modelo de desarrollo, define el modelo de consumo, define quién es quién en la política, define quién es el poder detrás de la política, entonces define, y obviamente define los costos de todos los costos, es el costo que atraviesa todo lo que hacemos. Por eso es muy importante y es también muy importante esto de visibilizar al sector como un gran motor y que no sea siempre un problema y mostrar las potencialidades que tenemos. A partir de eso, y tratando de aprender de estos errores que hemos cometido, que estamos cometiendo en realidad y que uno por ahí es difícil, como digamos siempre habla en las charlas entre gente del sector de la energía, uno por ahí le es dificultoso ver la salida, bueno, entender que la Argentina tiene que tener una estrategia, un plan energético, una estrategia consensuada, que la política no solamente se debe eso, sino que es una digamos, más que una obligación, es una cuestión moral. Nosotros en Argentina al tema energético lo utilizamos ideológicamente, lo utilizamos para, digamos, favores a los amigos, para que siga la política en cierto sentido manejándose como se manejó siempre, pero es un sector en el que si uno no es serio, terminan pasando estas cosas en las que hoy el país, por ejemplo en el interior, no tiene gasoil para levantar la cosecha. Entonces, seriedad en la política, generar un plan realmente que no es imposible, porque cuando uno ve lo que hace Brasil, lo que hace Chile, lo que hace Uruguay, son cuestiones que son posibles, y creo que viniendo las elecciones en el 2023, el tema energético tiene que ser el tema sobre el que se hable, porque además de definir la macroeconomía en muchos sentidos, como comentaba el compañero, define la vida de los argentinos. Aprender de lo que está pasando, de que tenemos que ser serios como país, impulsar los temas energéticos en una agenda en la que no nos confundamos, a partir de datos verdaderos que los tenemos en la Argentina, a partir de recursos naturales verdaderos que los tenemos en la Argentina, plantear el futuro hacia dónde va el país en ese sentido, y no que quede siempre como atrás, como un tema que se discute, pero que no se termina de definir en la pública. Este es un tema importante para la gente. Claudio, bueno, recién mencionaba el caso de Brasil, Verónica, y me quedaba pensando que vos podrías compartir algo del contraste de esa experiencia, pero en términos generales, ¿cómo ves el panorama y el desafío energético argentino hoy? ¿Cuál es ese mayor desafío? Sin duda el tema macroeconómico es un tema que tenemos pendiente, ¿no?, de solucionar. Y eso gatilla una serie de otras medidas también que son necesarias para poder seguir invirtiendo, para el crecimiento, para soportar el crecimiento que el país requiere, ¿no? Yo creo que en materia de energía necesitamos tener un plan donde se pueda visualizar hacia dónde queremos ir, ¿no? Tenemos la ventaja diferencial con otros países vecinos, que tenemos recursos por donde queramos, ¿no? Desde minerio, desde gas, desde combustible de una forma general, desde fuentes renovables para producción de energía de forma sustentable. O sea, tenemos todos los recursos, tenemos el know-how, conocemos la tecnología. Falta que eso sea concebido de una forma planificada, coordinada y ordenada y articulada dentro del gobierno en particular, y dándole una previsibilidad también, ¿no? Porque un gran problema que tenemos en Argentina es lo que tiene que ver con la seguridad jurídica. Y eso pasa por tener claridad también en las reglas del juego, digamos, ¿no? En materia de inversión, o sea, tener claro de qué es lo que va a pasar
con las tarifas año tras año es básico para poder planificar una obra del sistema eléctrico, que siempre son obras de larguísimo plazo. O sea, construir una subestación o construir una planta toman 3 años, 2 años y medio entre la decisión de hacerlo y el momento en que entra en operación. Es muy difícil planificar algo en el sistema eléctrico con esa temporalidad sin saber qué es lo que va a pasar mañana con los ingresos de la compañía, ¿no? O del sistema eléctrico, ¿no? Con lo cual yo creo que aterrizar una política mediamente o reglas mediamente conocidas y estables, consensuadas, y la seguridad jurídica, o sea, que eso perdure en el tiempo, son claves para que pueda arrancar con todo el proceso de desarrollo y poder extraer todo lo que tenemos de potencial, y que ese potencial no quede solo en el potencial, ¿no? Que se transforme y se pueda monetizar con y aprovechándose, por lo tanto, de todos los beneficios para el país que eso significa, ¿no? Yo creo que aquí ese es un poco el tema, ¿no? Tenemos que aterrizar eso de manera ordenada y articulada. Bueno, a mí me parece que es interesante poner el foco en un concepto y diferenciarlo de otro. Hablar de recurso disponible y no de reservas, ¿no? Y esto es una confusión muy recurrente cuando se habla, por ejemplo, de Vaca Muerta y de la gran promesa de Vaca Muerta y de que Vaca Muerta podía poner a la Argentina como un gran jugador en la exportación, ¿no? Sobre todo de gas. Sobre esto te quiero preguntar, Fernando, porque justamente la diferencia es que yo lo tenga disponible, digamos que lo tenga en superficie para distribuirlo, ¿no? La reserva, o que ese recurso esté, pero que yo tenga que generar las condiciones para explotarlo, para extraerlo, para distribuirlo. Para esa diferenciación, o sea, para que finalmente el recurso disponible en la Argentina se transforme en reserva y la Argentina logre jugar fuerte en el mercado energético, este contexto sería una gran oportunidad para hacerlo. ¿Qué tiene que pasar? A ver, claramente cualquier inversión se decide por tasa de retorno ajustada por riesgo. ¿Qué tasa de retorno? Lo que hablaba Claudio, básicamente el tema de tarifas. Y por otro lado, ¿qué tiene que ver con el riesgo? Creo que también con cosas que se viene hablando en la mesa, que es básicamente, creo que la variable fundamental es la previsibilidad. Digamos, tiene que haber un marco de inversión que incentive la inversión, valga la redundancia del sector, pero es fundamental la previsibilidad. Digamos, cuando se está cambiando todo el tiempo la regla de juego, es muy difícil hacer la evaluación de la tasa de retorno que se espera de un negocio. Ahora bien, dicho esto, creo que eso de la parte económica financiera, pero hay otra parte que es la viabilidad, que hay que pensar que Vaca Muerta posiciona a Argentina entre las mayores reservas a nivel mundial, tanto en petróleo como en gas, pero que el petróleo es un commodity en sí mismo, por eso mucha de la explotación que se hace actualmente está centrada en el petróleo, en el cual uno lo extrae, lo pone en un barco y lo puede mandar a cualquier lugar del mundo, mientras que el gas en sí mismo no es un commodity. Para volverlo un commodity, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta licuarlo, y eso hace falta una planta de liquificación, e incluso lo que es necesario son inversiones adicionales para esa liquificación. El contexto internacional es justamente uno donde, a consecuencia de la crisis de la invasión de Rusia a Ucrania, lo que está ocurriendo es que hay una parte del gas que provenía de Rusia y que abastecía a toda Europa, y que ahora Europa está deseando cortar ese abastecimiento, o Rusia incluso. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Europa tiene que salir a buscar ese gas al mercado de gas licuado, que es un gas un mercado con una oferta limitada, y esto lo que hizo incrementar fuertemente los precios internacionales. Lo que hoy debería ser un gran beneficio para el país de estar beneficiándonos de esta suba de los precios internacionales del gas licuado, en realidad hoy termina siendo un gran perjuicio, y el perjuicio, si no nos alcanzan las divisas para pagar todas las importaciones de gas necesarias, digamos, el mecanismo de ajuste va a terminar siendo el faltante de gas y, consecuentemente, digamos, una desaceleración o una recesión económica. Bueno, escucho todas esas palabras y me asusto bastante, Verónica. ¿Qué podríamos hacer para revertir un poco eso que parece ineludiblemente plantear el escenario futuro próximo?
Bueno, un poco lo que yo decía al principio, Argentina y lo que también coincidimos todos, el tema de la incertidumbre en la que vive el sector energético no es sostenible. No se pueden plantear realmente las obras que son necesarias, que todas, como también se mencionaba, son de largo plazo. No se pueden hacer ningún tipo de ecuación ni tasa de retorno con la variabilidad o el riesgo que tiene este país, porque el riesgo va más allá de cualquier riesgo conocido, es un riesgo hasta político en muchos sentidos. Por eso lo que puede hacer Argentina es sentarse a discutir estas cosas y realmente tomar esto en serio, el tema energético, hacer un plan de todos los recursos que tenemos, cómo los transformamos en reservas, cuánta inversión del Estado, cuánta inversión de los argentinos hace falta para que Vaca Muerta realmente cumpla un rol fundamental en la economía o no, cuánta inversión del Estado, de nosotros mismos, porque esa es la única cuestión que nos va a terminar atravesando esto en un inicio. Para salir del estado en el que estamos, vamos a tener que seguir invirtiendo más de lo que estamos invirtiendo hoy, que estamos invirtiendo en subsidios. Vamos a tener que invertir esos subsidios, transformarlos en opciones de inversión para que realmente la Argentina pueda variar esta realidad que tiene hoy. Así que hay que darle un marco. El marco regulatorio debería funcionar. Hay algunas cuestiones que necesitan aceitarse en el marco regulatorio de la energía de la Argentina, pero más allá de eso lo que se necesita es aplicarlo realmente. Es como en muchos otros ámbitos del país, tenés un marco regulatorio y tenés intervenciones, tenés se desconoce desde el aplicador mismo, desde el regulador mismo, se desconoce y no se aplica ese marco regulatorio. Entonces, como en todo, pero en este caso mucho más profundo y que nos afecta mucho más a los argentinos, en el ámbito energético necesitamos una política seria que realmente surja de un consenso de todos, porque también hay muchas cuestiones ambientales acá dando vuelta, que por ahí todavía nombramos a las renovables como de costado, pero hay temas importantes con respecto a los recursos y cómo se extraen que hoy están en discusión en el país. Ahora vamos a poner más el foco en las renovables y en esa transición energética. Recién mencionaste riesgo político, riesgo hasta político. ¿Por qué? Porque Argentina, en esta tradición de no cumplir los marcos regulatorios, le agrega cualquier riesgo económico, le agrega el riesgo político. Y creo que ahí, en la poca seriedad que tiene un país que hace digamos, va en un sentido 4 años, o a veces ni siquiera 4 años, y después lo cambia, eso es un riesgo político para cualquiera que quiera hacer una inversión, y te lo dice cualquier persona que quiere invertir desde en renovables hasta en Vaca Muerta. Mientras Argentina no tenga una seriedad política para tratar el tema energético, tampoco las inversiones nos van a llover, eso hay que tenerlo en claro. A ver, Claudio, en relación a estas condiciones que se tienen que dar para invertir, ¿cómo estamos o dónde estamos parados en términos de infraestructura, ¿no? Porque de vez en cuando viene algún apagón y ahí empiezan a aflorar aquellas asignaturas pendientes y todos estos problemas de base de los que venimos hablando. ¿Dónde estamos parados? Claramente el sistema eléctrico ha sufrido y sigue sufriendo en las últimas décadas esa falta de política, esa falta de estabilidad en el marco regulatorio, ¿no? Eso genera en toda la cadena, no solo en la red de distribución, ¿no? Lo que pasa es que cuando hablamos de una empresa de distribución, de sur o de norte, el caso de acá de Buenos Aires, es la cara visible porque es la que está frente al cliente. Pero eso, y muchas veces los cortes es reflejo de toda una cadena, ¿no? Hemos visto acá en enero de este año problemas de falta de suministro, que se ha cortado 700.000 clientes, problemas de una falla en el sistema de alta tensión. Hemos sufrido en diciembre también con la ola de calor la necesidad de una campaña por parte del mismo gobierno y por parte de las empresas pidiendo por favor que las empresas pudieran reducir su producción porque le iba a faltar energía en el momento de pico. Entonces toda la cadena está sufriendo, digamos, por esos improvisos que se viene dando en los últimos 20 años. Tenemos 20 años de crisis energética y 20 años, de los 20, 17 años con algún grado de intervención en los órganos reguladores. No puede ser que tenemos una crisis de 20 años, ¿no? O sea, si son 20 años ya deja de ser una crisis. Ya la crisis es constante, es la constante. Ya es constante.
insisto que todo eso se soluciona por decisiones políticas, ¿no? No es que nos falta tecnología, no es que nos falta know-how, no es que nos falta conocimiento para solucionar los problemas, nos falta alineamiento político, que debería ser la parte más sencilla de solucionar de todo ese problema, porque si no tengo la tecnología por hacerlo, bueno, tardará tiempo para construirla, ¿no? No es ese el caso. Las soluciones están ahí, a la mano. Tampoco hay que inventar algo, porque todos los vecinos ya tienen implementado un sistema que en verdad hace décadas que funciona, ¿no? Que a grandes rasgos, ¿cómo funciona? No, por ejemplo, el 80%, 78% del subsidio que tenemos aplicado en Argentina son a clientes que no los necesitan. Como vos, yo, todos los que estamos acá. ¿Me repetís el porcentaje? 78% del subsidio. O sea, casi el 80%. O sea, casi el 80% está mal aplicado. Que existe un subsidio del orden del 10, del 15, es normal, existe en toda parte. Lo que está mal es que sea el 80%. Y cuando estamos utilizando mal los recursos que la Argentina tiene disponibles. Y eso ya llevamos 2 años discutiendo un plan de segmentación tarifaria que nunca se implementa. Tampoco es una solución compleja. Es que simplemente no somos capaces de ponernos de acuerdo dentro de los distintos actores del gobierno para poder implementar algo que existe ya implementado en cualquier país vecino hace muchos años. Por eso la solución a todo eso no son complejas del punto de vista de implementación. Lo que es complicado es que seamos capaces de entendernos en cuanto a diferentes ideologías políticas, ¿no? Y ese es el problema que tenemos que superarlo, porque al final lo que está pagando esa factura son todos los argentinos, no solo con el nivel de emisión, sino que con falta de energía para todo el país. Cuando te dije que hemos pedido el país ha pedido de reducir el consumo, eso fue después de importar 1.500 megavatios de Brasil en el momento de pico. O sea, aún importando combustible, o sea, todo eso en un contexto de falta de divisas que el país vive, ¿no? Todo por una solución, entre comillas, simples, ¿no? Porque encontramos la barrera cuando no somos capaces de conversarlo dentro de un ámbito político, ¿no? Por diferentes ideologías. Con lo cual, mirando con el lado positivo, cuando la solución en teoría es simple, ¿no? Porque no requiere un estudio, no es como otras industrias que están tratando de llevar el hombre a la luna, no, acá no tenemos que llevar a nadie a la luna. Es solo capaz de consensuar posiciones políticas e implementarlas y darle estabilidad y previsibilidad. Eso, una vez solucionado, todos los otros efectos, inclusive macroeconómicos, se solucionan, con más o con menos tiempo. Pero si no enfrentamos esas cuestiones acá, vamos a estar siempre con más de lo mismo y otros 20 años de crisis, ¿no? Eso es lo que no da para más. Los últimos 20 vivimos en crisis energética con una inflación de 20%, con una inflación de 50%. 50 siendo bastante, el colega economista me puede corregir, bastante optimista, ¿no? Que desafortunadamente no va a ser 50. Es insostenible, es insostenible. Lo pensaba mientras lo escuchaba hablar a Claudio, que es del país vecino, así que nos puede servir para tomar cierta perspectiva, ¿no? Sin la carga emocional de nosotros los argentinos, aunque estás bastante argentinizado, Claudio. Que hay pocas cosas, Fernando, que quizás expresan tanto la paradoja de la manta corta argentina como lo que sucede con la energía y con las tarifas, ¿no? Que es esta idea de pagamos poco, entonces es algo que nos sale más barato, pero que en definitiva nos sale carísimo en emisión, digamos, nos sale carísimo en inflación. A ver, completamente, yo diría, pagamos barato, pero en realidad cuando se corta la energía, el precio es infinito, claro, porque a ningún precio consigo tener energía. Entonces, pensamos que pagamos barato. Desde el punto de vista macroeconómico, digamos, esa energía barata tiene el problema de falta de inversión, entonces no generamos energía primaria, tenemos que importarla, nos genera demanda de dólares para pagar las importaciones, en un momento que el país tiene el problema de oferta de divisas,
Y al mismo tiempo, esta política de disociación de precios, digamos, la idea esta de pagar barato la energía, se subsidia, como planteaba recién Claudio, digamos, 80% de los consumidores no necesitarían ese subsidio, pero todo eso se termina pagando fiscalmente. De nuevo, Argentina el año pasado terminó con un déficit corregido más o menos de 4 puntos de producto, y el gasto en subsidio era 3 puntos del PBI. O sea, si uno pudiese eliminar desde el punto de vista matemático, digamos, ese subsidio a la energía, casi que no tendríamos déficit fiscal. Y el problema es que ese déficit fiscal en un país que por cómo toma sus decisiones de política económica no tiene financiamiento externo, y la única forma de financiarlo es emitiendo pesos, bueno, al final terminamos pagando el subsidio con inflación. Entonces, es cierto, tenemos la idea de que pagamos la energía barata. Cuando no hay energía, el precio es infinito, porque a ningún precio consigo energía, pero a la larga, además lo termino pagando vía inflación, y con una inflación que, como planteaba recién el colega, digamos que se va acelerando año a año. Permítame agregar algo respecto a eso. Un dato que tenemos de un estudio, ¿no? Del 50% de inflación, por ejemplo, del año pasado, estima-se que cerca de 8 o 9% fue generado por las emisiones asociadas al subsidio. Si yo hubiera aplicado la tarifa, un incremento del 50%, el impacto en la inflación sería de 1 o 2% en la inflación anual. O sea, el de 50, ya ahí, dentro del año, la inflación hubiera sido un 6% más bajo de lo que efectivamente fue. La única diferencia es que es transparente. O sea, cuando incrementas, ves en la boleta, el mes siguiente ves el índice y es transparente. Mientras que la emisión es un poco más oculta, menos transparente. Pero el impacto de la inflación es de 3 veces más con ese modelo de emisión. O sea, subsidio en base a emisión, que lo que si yo hubiera blanqueado la tarifa, ¿no? Que es un poco ilógico. Es interesante lo que marcás. A ver, te quiero escuchar a vos, Verónica, ¿no? Porque hablábamos del casi el sector energético como la metáfora perfecta o el sector productivo que representa la encerrona argentina, ¿no? Sí, y mucho de lo que hablaban recién, lo que marca es la perversidad de los subsidios, de cómo además de generar, digamos, de que al único que no le genera el impacto real es al político, porque a la gente en definitiva en el bolsillo, al que toma la decisión, porque a la gente en el bolsillo de una forma o de otra lo termina pagando, porque ese dinero sale de todos nuestros bolsillos, esa es la realidad para la gente. Y todos por igual, incluso el más pobre, ¿no? El más vulnerable. Mucho más el sector vulnerable, porque sabemos que la inflación impacta más en los que consumen bienes mucho más inflacionables. Entonces, además, la perversidad es monstruosa, por eso ideológicamente no tiene asidero y solamente asistimos a este circo de subsidios, porque nadie puede tomar una decisión fuerte en un gobierno que tiene toda esa complejidad de no poder tomar decisiones, ¿no? Que creo que es lo que está pasando últimamente. Y esa perversidad después tiene el otro aspecto, que es el del derroche del recurso, porque estamos hablando de energía como si fuera algo que está por ahí dando vueltas, pero son recursos naturales. Además de eso, que tienen emisiones, que se confabulan contra el ambiente en el que vivimos, que generan particulado en el aire cuando andamos por la calle, que generan un clima menos tolerable para todos nosotros todos los veranos. Entonces, además de la perversidad que viene dada por la inflación y todo el tema económico, está el del consumo, el del derroche que hacemos. El otro día un experto, Salvador Gil, mencionaba que a la misma temperatura una semana en Santa Fe y la misma temperatura una semana en la zona de la Patagonia, el consumo era casi un 80% superior en la Patagonia, porque en la Patagonia tienen además los subsidios de zona fría, etcétera. O sea, la señal precio es mucho menos fuerte en la Patagonia en lo que respecta a la energía. Ahí se ve cómo en realidad el confort no se logra con lo que, digamos, no se logra con estas malas señales que estamos dando, y además estamos realmente agrediendo al ambiente y haciendo un gasto innecesario, porque de los 12.500, 15.000 millones de dólares que van a ser este año los subsidios para
para la Argentina, cuánto de eso nos podríamos estar ahorrando si realmente se diera la señal precio adecuada y los argentinos consumiéramos realmente lo que necesitamos para un confort. ¿Y cuánto de eso podría ir a gasoductos, a una planta liquidificadora o a pensar, por ejemplo, una estrategia para el desarrollo de las renovables? Y acá quiero ir a uno de los grandes temas. Hay algo alentador que es que está pasando que en la agenda del electorado más joven aparece el tema ambiental con mucha centralidad y esto toca de lleno a la energía y a la manera en la que pensamos la energía. Fernando, quiero que nos des un panorama general de la composición de la matriz energética y hacia dónde es viable que la Argentina transicione. A ver, Argentina tiene un gran potencial en distintos tipos de energía. Claramente hidrocarburos, pero eólico, hay lugares donde hay grandes vientos que se pueden aprovechar. En la fotovoltaica, también la zona de la Puna es una de las mayores fragmentación solar a nivel mundial, con lo cual también se podría utilizar. Y obviamente también hidráulica y nuclear. Creo que en el caso puntual de Argentina, la riqueza que hay en el sector gasífero es muy grande, que hay que aprovecharla, que hay una ventana de unos 30 años para aprovechar y que incluso, digamos, el gas se redefinió como un combustible limpio últimamente. Entonces, creo que la posibilidad de Argentina claramente está en la explotación de ese sector de vaca muerta y claramente en el sector gasífero, dada la matriz energética argentina. Claramente las energías renovables son necesarias, son limpias, el mundo va tendiendo hacia ahí. Ahora bien, a pesar de que la crisis de la invasión de Rusia a Ucrania está generando de nuevo alguna controversia sobre el rumbo que estaba tomando Europa y la exposición que tenía a los hidrocarburos por parte de Rusia, y que creo que tiene un tema adicional todo lo que es la energía limpia, que es el problema de la intermitencia, que digamos en el momento que no hay sol o no hay viento, bueno, se necesita tener el stock de capital en otra maquinaria para generar. ¿Cómo la esa almacenás? energía. ¿Cómo la agarrás, digamos? ¿No? Bueno, el gran problema de la energía es que no se puede almacenar. Verónica. Bueno, yo creo que la pregunta que vos me hacías al principio de qué aprendimos de todo del momento mundial que estamos viviendo es que la Argentina, con todas las posibilidades que tiene, con todos los recursos naturales, lo que necesita es un sistema resiliente en cuanto a la infraestructura, obviamente, y resiliente en cuanto al mix energético, no depender completamente de una sola fuente. Yo creo que ahí el sistema tiene que tender a eso, obviamente no va a ser mágico, no va a ser de un momento para el otro, pero necesitamos hacer uso y sobre todo para la federalización de la generación de la energía, es muy importante que no nos concentremos solo en una fuente energética. Hoy salieron los precios estacionales de la energía, vamos a estar en alrededor de $120 el mega, eso comparado con las renovables es un valor en el que las renovables compiten muy bien cuando uno lo ve solo desde la ecuación de retorno de la inversión, etcétera, pero más allá de los temas económicos como una cuestión estratégica ambientalmente, porque además los temas que tienen que ver con la descarbonización de la matriz energética, la descarbonización de las actividades que hacemos en el país, está muy relacionado con la geopolítica, por ejemplo, de los alimentos, con cómo vamos a vender al mundo que nos exige que nos descarbonicemos productos si no lo hacemos. Entonces también tiene detrás de esto una estrategia comercial de Argentina con avanzar en una descarbonización, y creo que la forma más justa para todos es avanzar en varios frentes, tanto en lo eólico, lo solar, las bioenergías, que están muy presentes en muchas de las provincias, por ahí es poco conocido acá digamos más en la provincia de Buenos Aires, pero las bioenergías tienen un impacto importante en lo que es creación, agregado de valor a todos los productos, a los granos. Entonces, Argentina tiene muchas fuentes, tenemos que aprovecharlas, no depender de una sola fuente, porque además creo que las renovables también lo que vienen a hacer es una descentralización de los actores. Creo que están llamadas a descentralizar a los actores de la energía. Seguir concentrando a los actores de la energía no nos ha traído nada bueno. Creo que tienen que ser cada vez más los dueños de la energía, y en ese sentido Argentina tiene esta posibilidad de generar con todas las fuentes muchos más actores. Claudio. Yo comparto con todo lo que fue dicho acá por los colegas.
Tenemos un gran potencial de explorar energía renovable a un precio bastante competitivo. O sea, si puedo producir energía a $40 con el costo marginal hoy está por arriba de 100. En el caso de Argentina tenemos 2/3 de la capacidad instalada ya es termoeléctrica, de los cuales el 90% producido con gas, con lo cual desde el punto de vista de seguridad energética estamos bastante bien cubiertos. Hay caminos para explorar el mundo de la energía renovable y dislocando y haciendo con que podamos utilizar el gas que producimos para exportar, generando divisas, o sea, ayuda a generar ingresos para el país, ¿no? En un primer momento ahorrando la importación de combustible líquido, en particular en invierno, y en un segundo momento exportando gas, con lo cual ayuda a la balanza a invertir en renovables. Pero un otro paso es todo lo que tiene que ver con la electrificación del consumo. Nosotros estimamos que hasta 2030 el mundo va a incrementar el consumo de electricidad en un 70%. ¿Cómo? A través de movilidad eléctrica, a través de electrificación de consumo en nuestros hogares, introduciendo cada vez más el consumo eléctrico en nuestras casas, una serie de migración, digamos, de fuentes de consumos menos eficientes a un consumo más eficiente, y eso la electricidad ayuda en muchos casos. La creación de nuevos vectores energéticos como el hidrógeno, por ejemplo, es algo que necesita desarrollarse un poco más para consolidar, pero que es un camino que va a seguir avanzando. Y el tema, para que eso ocurra, naturalmente las redes tienen que ser robustas, ¿no? Verónica decía, para soportar un crecimiento del 70%, necesitamos efectivamente poner tecnología en la red, poner telecontroles, equipamiento que permita operar la red de forma más ágil. Tenemos que poner más robustez a la red, y cuando digo la red es todo el concepto, ¿no? Desde la línea de transmisión, que tiene que acompañar el incremento de la producción de energía renovable, pero también reforzar las redes existentes, con lo cual es un camino, generación distribuida también, otra forma de aportar en toda la matriz, con lo cual todo eso son vectores y potenciales que tenemos que seguir desarrollando para permitir que Argentina pueda dar su contribución en el proceso de descarbonización a nivel mundial, pero yo diría principalmente para poder viabilizar que los productos argentinos puedan seguir siendo exportados, ¿no? Yo creo que el mundo, y Europa en particular, va a caminar por poner tasas arancelarias a países que no se suman. El acceso a capital, y con eso concluyo, que el año pasado a nivel mundial la financiación de proyectos renovables de energía superó la financiación de proyectos convencionales, a un costo, superó en volumen y a un costo más barato. Bueno, ese es un punto de quiebre, ¿no? Porque eso esa es una decisión política, geopolítica, ¿no? Y eso, o sea, el mundo financiero está pagando más barato y en mayor volumen a proyectos que suman, que sean más sustentables. Y si nosotros, que tenemos una gran dificultad de acceder a capitales, que es lo que tenemos en Argentina, no apuntamos a eso, vamos a cada vez más perder competitividad a nivel global, ¿no? Con lo cual tenemos que aterrizar eso y implementarlo en escala a nivel de Argentina. Tengo dos preguntas para el cierre, una ronda de cada uno. Primero, ¿dónde estamos parados dentro de, digamos, 5 o 7 años, Fernando, si seguimos manteniendo el status quo? Creo que vamos a estar con un serio problema para generar crecimiento económico, dadas las restricciones energéticas, y que para importar energía se necesitan divisas y tampoco vamos a tener las divisas necesarias. Con lo cual es fundamental, digamos, yo planteo fundamentalmente Vaca Muerta es una oportunidad, pero más que una oportunidad es una necesidad que tenemos para cualquier intento de crecimiento sostenible en el tiempo. ¿Verónica? Yo creo que el escenario es de desabastecimiento, creo que de cortes, o sea, nosotros no podemos permanecer así otro año más. Esta es la realidad. El verano que viene va a ser un verano complejo si no actuamos ya mismo. Por eso creo que la seriedad del tema amerita que realmente sobre esto
se hable mucho más y se generen los consensos necesarios. Y eso, obviamente en un sistema democrático tiene que liderarlo el gobierno nacional, pero las provincias también están empezando a movilizarse al respecto. Esto no resiste mucho tiempo más, lo podés estirar un año más, un verano seguramente con cortes, con complejidades. Si no se invierte, el sistema energético enseguida decae, lo saben todos los que, las distribuidoras sobre todo, que son las que sufren, como decía el compañero, que ponen la cara, pero realmente creo que el escenario es muy, muy complejo para la Argentina y me parece como que no se está tomando real dimensión desde el gobierno nacional de la complejidad en la que estamos. Se están dejando de hacer inversiones, digamos, no se habilitan para hacer inversiones de otra forma. Me parece que ahí estamos muy complicados en Argentina. Claudio, ¿dónde estamos parados en 5 o 7 años si se mantiene este estado de las cosas? Yo, para poner un poco de optimismo, ¿no? Estamos muy... Iba a cerrar con esa pregunta, pero bueno, bien que te anticipas. Para poner un poco de optimismo, yo diría, Argentina, después de haber vivido tantas crisis, una cosa que aprendió es, dentro del concepto de resiliencia, aprender a salir de las crisis, de reinventarse, de crear. Que yo creo que tendremos que ser capaces de encontrar la vuelta y salir de donde estamos, ¿no? Lo que sí podría ser con más velocidad, con menos velocidad, dependiendo del consenso político que yo mencionaba antes. Pero yo creo que se encontrará una solución para poder salir del paso, ¿no? Es insostenible mantener el status quo actual. Conociendo la crisis siempre buscamos una vuelta, ¿no? Eso es el histórico de Argentina en los últimos 20 años, es eso. O sea, tuvimos crisis, explotan, pero después se encuentra una solución y se da la vuelta, ¿no? Yo creo que va a ser algo similar acá. Vamos a tener que encontrar esa solución. Bueno, y pensando en línea con Claudio, pensando en el espacio de oportunidad, sin pecar de un exceso de optimismo, pero pensando en el espacio de oportunidad, si cambia el rumbo, si ese manual de reglas más claras, de estabilidad en el mediano y largo plazo, de mayor inversión, de no caer en esas encerronas, como hablábamos recién del esquema tarifario, si la Argentina tuerce ese rumbo, ¿dónde podría estar? A ver, el potencial energético argentino es fenomenal. Si las reglas son claras y empiezan a llegar inversiones y se materializa el potencial que tiene Argentina en el sector energético, eso tiene varias rondas de derrame en la economía. El primero es que es necesario invertir para la explotación, con lo cual hay que generar recursos, hay que llevar gente, hay que llevar caño, hay que llevar maquinaria, una gran demanda de recursos de todo el país para la explotación. Una vez que se explote el recurso, ¿cuál es el beneficio que tendría el país? Bueno, el primero que tendría es la abundancia de recursos y a un precio claramente bajo, lo cual es un salto en competitividad. ¿Por qué? Porque del golpe el país podría empezar a producir y a exportar bienes intensivos en energía. Desde urea, plástico, digamos, todo lo que esté relacionado con el tema energético, claramente podría generar un gran desarrollo en exportaciones y un ingreso de divisa fenomenal. De nuevo, creo que el potencial energético de Argentina, si se materializa, las preocupaciones vendrían por el lado de cómo hacer para que el desarrollo del sector energético no termine afectando a otros sectores que hoy son la principal fuente de divisas a nivel país. ¿Por qué? De nuevo, porque tiene un potencial comparable con el sector agroindustrial, con el sector minero, con lo cual ese desarrollo hay que tener mucho cuidado cómo se lo lleva adelante y hay que tener un claro programa para llevar adelante ese desarrollo para que no termine afectando a otros sectores productivos, ¿no? Verónica. Bueno, yo digamos, hablando del optimismo, creo que si las cosas se hacen bien, hay mucho de este derrame de que hablaba el compañero, de este derrame para que realmente sea justo, que llegue a todas las provincias, que la energía no sea un impedimento para realmente desarrollar ese interior que tenemos con tantos recursos naturales, no solamente es para dedicar a la energía, sino que la energía es la que daría la posibilidad de desarrollo realmente con agregado de valor en el territorio. Creo que la Argentina tiene una gran deuda con el interior, que en gran parte es energética también, que tiene que ver con el desarrollo de las redes, con un montón de cuestiones a las que no se tiene acceso en algunas provincias y que eso
hoy todavía no estamos hablando. Por eso si tuviéramos esta explosión, si hiciéramos bien las cosas, eso también derramaría, aunque la palabra por ahí económicamente tiene otro significado, pero derramaría bienestar en lugares que hoy están absolutamente postergados, porque la energía es desarrollo para mucha gente que hoy no lo tiene. Claudio. Sí, yo creo que la solución de todo lo que estamos hablando pasa por inversión. Inversión significa empleo, con lo cual hacer girar la rueda a favor en sentido positivo, ¿no? Del win-win para el país. Hay un tema que no lo hablamos acá, que es muy importante también para todo el proceso, que tiene que ver con la eficiencia energética, tan importante para un proceso de transición. Hoy, además de mala aplicación de los subsidios, consecuencia de eso lo que tenemos también es una mala utilización de los recursos que tenemos. Utilizamos mal, consumimos mal nuestra energía. Y hay un terreno gigantesco para trabajar en ese sentido. Y cuando hablamos de transición, solo armar un programa de recambio, por ejemplo, de equipamientos que tienen un mal consumo, que no son eficientes, como aire acondicionados antiguos, cambiarlo por tecnología nueva. O sea, si armamos un modelo de recambio de ese tipo de equipamiento, solo eso es capaz de generar 50.000 empleos en toda Argentina, 50.000 empleos. Eso nos permitiría ahorrar 3 ciclos combinados de inversión con el consumo, solo con cambiar el aire acondicionado por tecnología inverte, por ejemplo. Eso ahorra $2.000 millones de inversión en 3 ciclos combinados y generaría 50.000 empleos. O sea, tenemos un mundo de oportunidad para desarrollar con ordenar un poco la casa. Bueno, el desafío energético, y me quedo con estas palabras, ¿no? Porque siempre que hablamos de energía parece toda una gran abstracción, pero vos terminaste, eso es desarrollo para muchísimas personas. Mencionabas 50.000 empleos, mencionabas el espacio de la oportunidad, ¿no? Para la Argentina, un país paradójico en muchos sentidos, con muchas oportunidades ahí, pero claro, la llave está donde decía Claudio, ¿no? En la posibilidad de generar un entorno de inversión. Gracias Fernando Marengo, muchísimas gracias Verónica Gese y gracias Claudio Cunha. Nos despedimos, esto ha sido El Desafío.